Ok, vamos a empezar el video entonces. La clase pasada, chicos, monté todas las clases ahorita. Sé que para variar, se me pasa y bueno, se lo acabo de montar. Si se acuerdan, la clase pasada vimos cómo construíamos la red y más o menos cómo evaluábamos la capa lineal. Ok, les había dicho que trataran de hacer esta parte. Háganlo para el viernes y si tienen alguna duda, me preguntan. Aquí está un ejemplo de fue lo que no vimos la clase pasada, pero es exactamente lo que hicimos, que es dada la construcción de la red, cómo evaluarla y ver qué está sucediendo paso a paso, siempre asumiendo, recuerden que estamos haciendo X por A traspuesta más B. Esto es, ojo, nada más en el caso de la capa lineal. Todas las capas asociadas a las construcciones de las redes tienen algo similar en el sentido que es bastante sencillo reproducir lo que hace cada una de las capas y ver cómo funciona, sea la fase de evaluación como obviamente la fase más importante que es la de cálculo de derivadas. Antes de hacer esto, vamos a empezar hoy a hablar un poco de las funciones de activación. Agregué una sección nueva en el notebook, así que cuando vean el video, toda esta sección es nueva de cómo se evalúa el gradiente, para que la parte del grafo de flujo del gradiente, y vamos a tratar de hablar de esto hoy, porque me parece que es bastante útil y antes lo daban nada más en el curso de Deep Learning, pero este semestre creo que se lleven la idea, me parece que es bastante positivo y bueno, en el siguiente curso se haga un poquito más al respecto, ¿ok? No mucho más, en el sentido, bueno, se entienden muchas cosas, pero con lo de hoy creo que es suficiente para que se vayan con algo bastante útil, ¿ok? Bien, entonces, funciones de activación, si se acuerdan, ¿ok? A la hora de que construimos de la construcción de nuestras redes neuronales, la diferencia fundamental respecto a lo que estábamos haciendo antes con regresiones, que bueno, en teoría ahora podemos crear funciones que son un poquito más complejas, que además ya demostramos que existen, dada la estructura, la arquitectura de la red neuronal, así sean las sencillas que nada más usen la función ReLU con una sola capa oculta. Ok, tenemos aquí el input output y una sola capa oculta en donde controlamos simplemente el número de neuronas. Ya esta red neuronal tenemos un teorema que nos dice que es capaz de representar cualquier función f que esté, recuerden, definida en un dominio compacto que va desde A hasta B y podemos tener una precisión tan pequeña como queramos dependiendo obviamente del número de neuronas de esta función f. Recuerden que esto nos dice nada más que dada esta estructura existe una red neuronal, después cuando seleccionemos cuáles son los pesos, tal que aproxima casi de manera exacta esta función f. Ahora bien, ¿vamos a ser capaces de conseguirla? Probablemente no, pero lo importante es que por ahora que sabemos, estamos siempre alternando. Por ahora voy a llamar las capas lineales y funciones de activación porque es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, dado nuestro input x, en la primera capa, en la primera parte, en la primera capa oculta, aplicamos una función, una capa lineal, y a esto le aplicamos la función de activación. Esta salida, ¿ok? Siempre y cuando sea nada más una, estamos en redes neuronales definidas que no son profundas. Ya cuando, vamos a llamar esto la capa 1, ya cuando en la capa 2 agregamos algo nuevo y volvemos a aplicar la función de activación, en teoría estamos en Deep Learning. La manera en la cual uno escribe este tipo de cosas para no colocar tantos paréntesis es simplemente una función A compuesta de una función L2 compuesta de otra función A compuesta de la función L1 compuesto por la entrada que es X. ¿Okay? Esa es más o menos la idea fundamental. Entonces, evidentemente, si quisiéramos derivar esto, recuerden que, bueno, tenemos que comenzar por regla de la cadena desde la última entrada y ver qué podemos hacer para poder conseguir todas las derivadas. Entonces, para recordar la función de activación, recordemos que la ReLU básicamente toda la parte negativa, si esto es X, ¿ok? Todos los valores negativos los llevamos a cero. ¿Okay? Bueno, vamos a tratar de ser un poquito estrictos y colocarlo acá. Y a partir de cero se respeta x igual a la salida de ReLU. Entonces aquí tengo ReLU evaluada en x.
Esta es la más sencilla, la que vamos a intentar ver. Vamos a ver cómo podemos escribir esta función. Hay muchísimas más. Está la sigmoide, la tangente hiperbólica, dependiendo de los tipos de función de activación que uno use en la definición de las redes neuronales cambian de nombre. ¿Ok? Tenemos softmax. Vamos a ver luego qué es esta función de activación que es súper útil en el caso de clasificación. Tenemos leaky relus. Si se acuerda que en esta zona algunos de los valores no son cero, etcétera, etcétera. Hay muchas funciones de activación. Vamos a tratar de ver la primera. ¿Ok? Entonces, la función relu, si fuésemos a la documentación de PyTorch, básicamente nos dice que aplica, aquí dice, estamos aplicando la unidad de rectificación lineal. Y súper importante, dice que es una función que es element-wise. Esto simplemente me está diciendo que cada una de las entradas de X, siendo X un tensor, que también puede ser una matriz, ¿ok? Simplemente va a aplicar a cada uno de sus elementos esta función. Entonces, una manera compacta de escribir la función relu, recordemos que relu de X es simplemente X si X es mayor que 0, 0 si X es menor o igual a 0. Tenemos otra definición, evidentemente, que es simplemente mover el igual para arriba y borramos acá, pero bueno, al final no cambia mucho porque X, cuando X es 0, el valor es 0, da igual cómo lo definamos. Esto es lo mismo que escribir de manera compacta max de 0x. Tan sencillo como si el valor es positivo, esto me va a dar X. Si el valor es negativo, me va a dar 0. Es bastante sencillo de entender. ¿Ok? Entonces, les coloqué aquí la gráfica que ellos colocan en la librería. Y para usarlo, simplemente aquí, bueno, tenemos que en algún punto volver a importar las cosas. Vamos a ver dónde las tenemos. Ah, ok. ¿Cómo hago para normalizar que en cada parte no tengan que andar pensando cómo importar? Colocarlo en muchas celdas me parece un poco fastidioso. Voy a investigar eso. ¿No habrá una forma de... no sé, se los coloco al comienzo del notebook? Puede ser. Estándar usan, no tienen otros cursos que haya... que use esto, ¿no? Bueno. Ok, vamos acá. Parece que... Colocarlo por ahora acá, pero bueno. No colocar nada más torch. Aquí podemos modificar el ejemplo y colocamos segundos que están sonando. Ok, perdón. Vamos a colocar aquí.
Torch. ¿Escuchan? Llamada. Quería evitar, pero bueno, creo que es la única manera. Después vamos a ir agregando cada una. Ok. Aquí tenemos la función relu. Esto no necesariamente es obligatorio, ¿ok? Pero a la hora de, cuando vayamos a definir nuestras redes, colocar todo el tiempo nn o torch.nn, o si usan algunas funciones de la parte lineal, de álgebra lineal, lo que tengo en la cabeza en este momento es, bueno, normalmente uno va colocando muchos imports. En algunos momentos vamos a necesitar torch, en algún momento vamos a utilizar torch.nn, en algún momento vamos a utilizar containers que no están en nn, o puede que estén. Entonces, bueno, hay que tener bastante cuidado con la parte de importar, sobre todo para que no reemplace nombres de métodos a la hora de usar el framework. Bueno, pero ustedes usarán la manera más sencilla que piensen, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí en este caso, fíjense, si tenemos este ejemplo, cuando estamos utilizando, aquí estamos usando RANN para que genere dos números aleatorios. ¿Cuál creen ustedes que sería la salida si aplicamos ReLU a este vector? Debería ser 0,0. Es 0, 0, ¿no? Entonces, bueno, es claro que parece bastante sencillo. ¿Alguien está llegando? Okay. Es bastante sencillo en este momento. Ahora, lo importante es que si fuese una matriz, simplemente elemento por elemento vamos a poder aplicar la función. Fíjense como si generamos, hice el error de siempre, bueno, no importa. Si generamos fíjense que aquí me va a colocar en 0 esta entrada y la tercera entrada de la segunda fila. ¿Ok? Entonces, bueno, es bastante sencillo entender lo que hace la función. Vamos a intentar entonces ahora generar. Siempre les he dicho que intentamos tener aquí nuestra entrada, tenemos nuestras neuronas de la capa oculta y cada una de ellas deberíamos aplicarle la función de activación. Vamos a intentar recrear por la primera vez y utilizar el uso de contenedores. Entonces, leo como siempre y discutimos. Un contenedor es una estructura que nos permite conectar elementos de PyTorch y habilitar funcionalidades importantes dentro de nuestras soluciones, como podemos componer funciones y también podemos calcular derivadas. Esto me dice entonces si yo sé que la capa lineal sabemos cómo calcular el gradiente de la capa lineal dado los parámetros y la ReLU tenemos lo mismo. Lo que me dice es, bueno, si yo hago un contenedor en donde dentro de ese contenedor simplemente empiezo a agregar funciones y las voy conectando, ok, primero la salida de la capa lineal va a una ReLU y la salida de esto va a otra capa lineal. Lo que me dice el dedo es que si yo quiero hacer la derivada del contenedor respecto a algunos parámetros, me lo logra calcular, independientemente de cuáles son las cosas que yo esté metiendo ahí. Siempre y cuando esté bien definido, lo va a hacer por mí. ¿Ok? Entonces, bien. Aquí pongo, en la primera clase definimos esta red que está escrita de esta manera. Si quisiéramos entonces escribir exactamente esta red, ¿ok? No sé por qué esto está en texto. A ver. Bueno, vamos a dejarlo así. Si quisiéramos escribir exactamente esta red, ¿cómo creen ustedes que sería? ¿Qué tendríamos que modificar en esta? Vamos a colocarlo aquí como código. Entonces el modelo es simplemente nn.sequential de. Entonces aquí en realidad puedo no usar nn. Bueno, aquí lo coloqué como nn. Vamos a colocarlo aquí solo. No me gusta hacer, pero bueno. Si hacemos entonces la primera capa, ok, ¿cuál es la entrada de este modelo en teoría? La dimensión de entrada puede ser nn.linear. ¿La entrada de qué dimensión es? Pues está aquí. Dimensión 3.
Ah, no, ya. La entrada es de dimensión 1. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, recordemos siempre, la mayoría, obviamente no todas, pero la mayoría de los contenedores tienen un input y un output. Lo único que nos interesa, fíjense que el nivel de abstracción es tal que puede ser que hayan otros elementos, ¿ok? Pero lo mínimo que necesitamos simplemente es cuál es la dimensión de entrada y cuál es la posible dimensión de salida de cada una de las capas. Entonces, en este caso tan sencillo sería que la entrada es 1, la salida es 3. Y luego aquí tengo que aplicar la función relu, que es, ya la tenemos aquí almacenada como relu. Podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a colocar aquí simplemente relu para que vean. ¿Okay? Y si yo corro esto, me va a decir que hay un problema. ¿Por qué? Porque me está faltando que necesita una posición. Entonces, fíjense que aquí es el primer caso en donde vemos que si en realidad yo llamo a nn.relu y no a la instanciación del método, ¿ok? No va a tener un problema. Entonces, fíjense, si colocamos acá nn.relu, bueno, en verdad es que nada más tengo que colocar esto, parezco tonto. ¿Okay? Entonces sí funciona aquí. ¿Ok? Entonces, esta es la red más sencilla posible que podemos construir. Esta red simplemente estoy haciendo append, estoy concatenando más capas lineales hacia la derecha. ¿Ok? Hoy vamos a ver cómo se llaman este tipo de redes. Por ahora no les doy nombre, pero vamos a ver cómo se llaman cuando tenemos muchas capas de este estilo. Lo interesante es lo siguiente. ¿Ok? Fíjense que Relu no le tengo que pasar absolutamente nada. ¿Por qué creen ustedes que es esto? Conceptualmente, ¿qué está pasando aquí? Porque se está enviando es la función. Sí, no. En ambos casos, fíjense, estoy definiendo nada más la función. Esto es una instanciación de la función con estos dos parámetros. ¿Ok? Yo, de hecho, aquí pudiésemos hacer, si esto, fíjense, si esto recibe nada más un solo elemento, ¿ok? Yo pudiese aquí abrir paréntesis y le coloco 1.0 y me debería regresar algo. Vamos a ver qué me dice. Must be a tensor. Ok, entonces hacemos aquí torch.tensor. ¿Ok? Ok, tengo que colocarle aquí esto. Y me la evalúa. ¿Ok? Entonces, esto es una instanciación de una función. A esta función la puedo evaluar. ¿Ok? En un tensor de dimensión 1 que le coloco como parámetro 1.0. ¿Ok? Hoy vamos a entender qué significa esto, por cierto, pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, aquí en verdad, este sequential es una estructura que está recibiendo funciones que están definidas en PyTorch. ¿Ok? Lo que voy a lograr es que este modelo, que es esta función que primero aplica una capa lineal y luego aplica la función ReLU, soy capaz de utilizar todo el framework asociado de PyTorch para evaluarla. E incluso, fíjense, si yo aquí hago modelo, tengo mi modelo, ¿ok? Puedo ver que está dentro del modelo. Me dice que la primera, en la parte 0 es una función lineal, en la parte 1 es una función ReLU, que me permite hacer, por ejemplo, entonces, yo puedo hacer model de torch.tensor. Mi computadora ya está extremadamente lenta y no leo al instante lo que escribo y me fastidia. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, una cosa. Model de 0. Okay, model de 0. Esto sí me deja. ¿Me debería dejar? Está raro. ¿Se que dice aquí? ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver. Ya sé cuál es el error. ¿Quién se da cuenta del error? Esto es un problema del intérprete de Python de que no se entiende cuál es el error. ¿Cuál creen ustedes que es el error, muchachos? Voy a hacerlo así para que no puedan ver.
acá. Ok. Ahora sí. Entonces, fíjense, este modelo, ok, evaluado en este tensor me dio esto. ¿Por qué creen ustedes que dio esto? Bueno, cuando en esta definición de la red, dado los pesos de entrada, cuando me evalúen uno me dio todo negativo, aplico la función ReLU, ok, y todo va a cero. Entonces, fíjense que cuando yo imprimo el modelo, puedo hacer cosas como la siguiente. Yo puedo hacer modelo de cero, evaluado en el torch del tensor. Y fíjense cómo aquí veo que todas las entradas son negativas. Entonces, es tan poderoso como cuando tengo definido la estructura secuencial, yo puedo incluso instanciar cada una de las partes y evaluarlas. Pudiese hacer incluso lo siguiente: model de 1 evaluado en la salida de model de 0, ¿okay? Y me va a dar la salida del modelo evaluado en el tensor. ¿Okay? Uno pudiese hacer esto si quisiera. Evidentemente, muchachos, o sea, no tiene mucho sentido que uno empiece a hacer este tipo de cosas, porque la idea justamente es apalancarnos un poco en el framework, y que cuando uno hace este tipo de cosas nos ayude a ahorrarnos un poco de tiempo, ¿no? O ni siquiera copiar cosas sin que sea en tiempo real. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo en estos dos casos. Solo que en este caso simplemente lo que va a hacer, a grosso modo, es lo siguiente. Si el modelo tiene esta definición, normalmente lo que hace es que para cada una de ellas, como se dice, haciendo un for, y para cada una de ellas en la parte de evaluación, cuando hacen eh, la implementación del método eval asociado al método, a la clase de sequential, básicamente lo que me está diciendo es que para todos los elementos que estén dentro de, habrá alguna variable en la clase sequential que tiene almacenado cada una de las capas, evalúa en cada una de ellas haciendo este for, y va almacenando de manera continua cada una de las salidas. Hoy vamos a ver por qué se hace así. Tiene algo que ver con eficiencia. ¿Ok? Lo importante es lo siguiente: si seguimos, aquí tienen algunos ejemplos, aquí les mandé en algún curso alguna tarea, ¿ok? Aquí hay muchos ejemplos en donde empiezo a anidar cada una de las opciones. Vamos a intentar movernos al final, estos son puros ejemplos, ¿ok? A un ejemplo estructurado de cómo uno pudiese escribir un modelo que sea entre comillas nuestro. Entonces, imagínense esto. Uno puede instanciar, heredar de nn.module, y uno puede hacer un propio modelo. Cuando uno hace esto, lo único que tenemos que implementar es la función forward. La función forward es exactamente, ¿okay?, lo que les estoy diciendo de la evaluación. Y lo que me dice es, bueno, ¿cómo yo hago para, dada una entrada, saber cuál va a ser la posible salida de ese método? Entonces, imagínense, este método simple, ¿qué hace? Entonces, primero, definimos como, aquí, bueno, aquí no vamos a dar una clase de clases, ¿ok? Valga la redundancia. Pero estos son los parámetros en donde tenemos aquí variables de entrada, variables de salida y número de capas ocultas, ¿ok? Entonces, estos son simplemente tres variables, y capas ocultas debería ser la cantidad de capas ocultas que podamos, de que queramos usar. De hecho, este método, esta variable, en este ejemplo no está siendo usada. Pudiésemos extenderla para utilizar tantas capas ocultas como me diga este valor. Independientemente, primero, ¿ok? Normalmente se llama a super de el nombre de la clase. ¿Quién sabe qué estamos haciendo acá? Se está llamando del constructor de la clase padre. Correcto. ¿Por qué creen ustedes que hacemos esto? En este caso sería útil. Para inicializar los parámetros del constructor padre. Yes. Entonces, si en algún caso necesitamos inicializar algo del constructor del padre, ¿ok? Una buena práctica es simplemente llamar al constructor del padre. Si está bien hecho todo, ¿ok? En realidad no hay que usar esto, pero en muchos casos es útil llamar al constructor del padre. En este caso fundamental, bueno, es el mismo y se detiene porque no hace, el intérprete hace que no se ejecute de manera recurrente. A partir de este punto, ¿ok? Tenemos tres parámetros o tres atributos de nuestra clase. Entonces, fíjense que la llamo FC1 y FC2, porque van a ver en muchos casos que cuando les coloquen FC, esto es que es fully connected, ¿ok? Y es una manera, entre comillas,
coloquial de llamar a un grafo bipartito completo. ¿Ok? Que son nuestras redes lineales. Son tres maneras de decirlo. ¿Ok? Esta evidentemente no cuajó porque es un poco compleja para usuarios que no vengan de computación, y a la gente le gusta usar esta de Fully Connected, que simplemente me dice que todas las neuronas de un lado están conectadas con todas las neuronas del otro lado. ¿Ok? Bien. Eso simplemente porque le coloqué FC1. Luego tengo la función ReLU, que es simplemente, recuerden, instancia, ¿ok? A la función ReLU de la parte de Neural Networks del framework. Y lo único que tenemos que definir es el forward. El forward, por ahora no sabemos por qué llamamos esto forward, pero por ahora, ¿ok? Simplemente me dice cómo yo evalúo mi posible red. Entonces aquí simplemente me dice, ok, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es la posible salida? Como manera estándar, no quiere decir que tengan que hacerlo todo de esta manera. Como manera estándar, normalmente uno hace el reutilizar, por así decirlo, el valor de entrada de tal manera que sepamos que lo estamos modificando. ¿Ok? Esto no quiere decir que no pudiesen hacer, qué sé yo, B1, B2 y B3. Pero si lo hacemos de esta manera, en teoría no estamos usando tanta memoria porque lo que hacemos simplemente es reemplazar el valor almacenado en el nombre X. Hay una excepción. Estamos hablando de intérpretes, eso. Hay obviamente una excepción. ¿Cuál creen ustedes que es? Ayúdenme. ¿Creen ustedes que pudiese suceder para que el intérprete haga esto ineficiente? Ok, si la firma de cada uno de estos métodos no tiene asignado los tipos, ok, y el intérprete tiene que darse cuenta de cuál es la salida. Si tenemos la mala suerte de que uno de estos métodos, la salida es una matriz, por ejemplo, si en la entrada esto es un vector, supónganse que es un vector que está, qué sé yo, en R2. Si la salida de la primera red cerrada es un vector de salida 3, el intérprete dice, bueno, esto en verdad ahora está modificándose a un vector que tiene 3 entradas, ¿ok? Y este X va a cambiar. Pero por lo general, cada una de nuestras capas mantienen siempre el mismo tipo de datos. En consecuencia, puede ser que sea eficiente desde el punto de vista de almacenamiento. Si una salida, por ejemplo, fuese una matriz, él tiene que cambiar el nombre, buscar memoria disponible, mover los datos de esa memoria y regresa a asignar el valor a X y sigue hacia la siguiente sentencia. Entonces, reutilizamos siempre X asumiendo que en muchos de los pasos van a mantener las dimensiones. De hecho, si usamos la ReLU, por ejemplo, que sí la estamos usando, ReLU por definición, si la entrada está en Rn por P, ReLU por definición va de Rn por P a Rn por P de input y output, porque estoy haciendo ReLU en cada una de las entradas del input. ¿Ok? Pero bueno, son cosas ya de implementación. Entonces, esta red, fíjense que esta red, esto simplemente sería algo similar a es la definición que tenemos aquí arriba de nuestro modelo de ejemplo. ¿Ok? Esa definición sería exactamente lo mismo que hacer esto que está acá. ¿Ok? Pero esto no lo hicimos nosotros, sino que estamos aquí hoy. ¿Ok? Entonces sería simplemente agregarle una capa lineal. ¿Ok? Agregarle una pequeña capa lineal. ¿Por qué creen ustedes, si lo puedo hacer de esta manera, por qué creen ustedes que les doy algo por este estilo? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? ¿Voy a hacer esto para que no tengan la respuesta? ¿Para qué uso tiempo en darles algún ejemplo que ya puedo reproducir en 3 líneas con un sequential? Yes. La respuesta es que, bueno, muchas veces las cosas que estamos usando, ¿ok? Quizás no están implementadas en PyTorch. Quizás aquí hay algún paso. Puede ser que aquí yo haga un pequeño paso que tengo que hacer una sentencia de código que no está en PyTorch. Y bueno, siempre y cuando está bien definido el forward, que transforma una X en la salida, es 100% aceptable. ¿Ok? Uno puede hacer aquí exactamente lo que nosotros queramos. No necesitamos siempre usar cosas de PyTorch. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en donde
vamos a utilizar una función de activación customizable. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, imagínense que queramos definir un perceptron. ¿Qué es el perceptron? Entonces, vamos a leer. ¿Okay? Podemos definir redes que tengan pasos o funciones propias. Entonces, ejemplo. Entonces, el primer modelo matemático usado en redes neuronales que tuvo bastante fama se denominó el Threshold Logic Unit. Esto simplemente que son funciones, ¿ok? Vamos a hacer redes neuronales que son funciones que usan pesos en los reales para reproducir funciones booleanas, asumiendo que obviamente las entradas son booleanas. Entonces, por ejemplo, ¿ok? Uno pudiese definir una Threshold Logic Unit. Fíjense que aquí le coloco como parámetros algunos valores. Y por ejemplo, si yo quisiera definir el O, sería hacer la Threshold Logic Unit con los pesos W1 y el bias menos 0.5. ¿Ok? Si uno quisiera definir el AND, exactamente esta misma fórmula con los pesos W en 1, el bias en menos 1.5. Y si uno quiere definir el NOT, sería simplemente asignarle el peso W igual a menos 1 y B 0.5. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Entonces vamos a ver. El OR y el AND reciben dos entradas. Entonces debería ser una función que recibe x1 y x2. ¿Ok? Bajo la definición, fíjense que aquí me está diciendo que estoy haciendo, recuerden, a ver si nos acordamos, que es el 1 con un parámetro, muchachos, lo he dado. Consejo. No, el 1. Esto es una función. Esa no era la... ¿Cómo? No entendí bien por el micrófono. Si se los di así. Era un 1. Esto, el parámetro, aquí estoy usando esto. Vamos a colocar aquí x mayor a 0. ¿Ok? ¿Qué era esto, muchachos? Ah, no recuerdo bien el nombre, pero era la función que cuando se cumplía la condición era 1, ¿cierto? Y Está si no se bien. cumplía era 0. No importa el nombre. Esa es la definición. Si se cumple la condición, si x es mayor a 0, colocamos 1. Si no, colocamos 0. De hecho, pareciera, ojo, o sea, tiene una utilidad de función booleana. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Básicamente, me dice lo siguiente. Para la primera, el OR recibe dos entradas. Entonces, es una función que recibe x1 y recibe x2. Perfecto. Lo siguiente que me dice es que es la función que transforma unos y ceros, que hace la suma para todos los x de WI por XI más el punto de corte. ¿Qué es esto? Esto es W1 más por X1 más W2 por X2 más el sesgo. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo eso. Luego, obviamente, tengo que aplicar mi función que recibe ese parámetro. Entonces, ¿cómo transformamos esto? Entonces, la primera que me dice W es 1. Entonces, es el vector de unos. Lo que me está diciendo entonces es que X1 más X2 menos 0.5. Si esto es mayor o igual a 0, colocamos 1. Si no se cumple la condición, colocamos 0. Entonces, vamos a hacer nosotros mismos el OR. ¿Ok? Tengo aquí, ¿cómo lo llamo aquí? U y B. Vamos a colocar aquí U y, bueno, con mi letra va a ser terrible. Vamos a colocar aquí X1, X2. ¿Ok? Tenemos 4 posibilidades. Ah, qué desastre. Vamos a mover esto. Que tenga más espacio. Luego borro aquí. Bueno, le agrego una fila abajo. Ok. ¿Qué prefieren usar? ¿Verdaderos o unos y ceros? ¿Verdadero y falso o uno y cero? Voy yo. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, verdadero y verdadero, ¿qué nos debería dar, chicos? Por favor. Claro. Verdadero, verdadero y falso. Verdadero, verdadero, falso, ¿verdad? Entonces, fíjense, si usamos esta función, las entradas tienen que ser booleanas. Fíjense que 1 más 1 menos 0.5, ¿cuánto me da?
1,5 1.5. y 1.5 es mayor a 0 si la salida es 1, ¿ok? Con 1, 0 y 0, 1 es el mismo cálculo, porque la suma es conmutativa, vamos a hacer nada más 1. Fíjense que 1 más 0 menos 0.5 es mayor o igual a 0, me da 1 más 0 es 1, menos 0.5 es 0.5, es positivo sí, en consecuencia estas dos son positivas, ¿ok? Son 1. Luego, el último caso, tenemos 0 más 0 menos 0.5. ¿Esto es mayor a 0? No, en consecuencia es falso. Entonces, lo que me quiere decir es que esta red que llamo Thresholding Logic Unit, ¿ok? Lo que me hace es, primero, son unidades lógicas. Thresholding lo vimos en Lazo. Thresholding es simplemente una operación, que es justamente esta operación, ¿ok? Es una operación que si se cumple la condición, colocamos 1, si no se cumple, colocamos 0. Hay otro nombre que se le da a la gente de estadística, probabilidades y procesamiento de señales, que es la función indicador. ¿Okay? No importa cómo lo llamen, al final hacen exactamente lo mismo. Entonces, bien, ¿se entiende la idea? En el caso del NOT, ¿ok? Fíjense que para la definición de lo que me dice que es una thresholding unit, ¿ok? No importa la dimensión de entrada. Si es nada más una sola y coloco W en menos 1, lo que me está diciendo entonces es que mi F, que recibe nada más una sola entrada, es W multiplicado por X1 más el sesgo. Fíjense que lo que me dice esto es que el NOT se puede modelar usando menos 1, en consecuencia es menos X1, más el sesgo que es 0.5. Puse punto B. Entonces, por ejemplo, 6. ¿Ok? ¿Qué hace? Menos 6 más 0.5 me va a dar menos 5.5. Es negativo, sí, lo coloca en 0. Entonces, era positivo, era un 1. ¿Ok? Bueno, aquí deberíamos colocarlo con 1 y 0 nada más. En este caso, bueno, en verdad funciona para cualquier elemento mayor que 1 y menor que menos 1. Si estamos entre menos 1 y 1 hay un problema, ¿ok? Pero bueno, funciona con todo mayor a 1 y que el módulo sea mayor o igual a 1. Entonces, si la entrada fuese, por ejemplo, menos 1, ¿ok? Menos 1 más 0.5, menos 1 por menos 1, me va a dar 1 más 0.5, me da 1.5, que es positivo sí, y lo transforma a 1, ¿ok? Eso es lo que hace esta pequeña red. Es súper sencilla, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos identificar? La función de activación es esto. La capa lineal son estas que están aquí. ¿Ok? Y la condición que estoy utilizando para la capa de activación es simplemente mayor o igual a 0. ¿Ok? ¿Qué pudimos demostrar? En 1943, ¿ok? Se demostró que cualquier función booleana compuesta por estas unidades pueden ser representadas por la TLU. Es decir, yo pudiese hacer, si yo quiero formar expresiones booleanas que usen OR, AND y NOTs, yo puedo combinar todo esto. Es decir, existe una red tal que yo puedo hacer, por ejemplo, P o Q, NOT y Z. Esto se puede representar con una combinación de Thresholding Logic Units. ¿Okay? Esa es la idea fundamental. Entonces habría que ver cómo uno hace para transformar esto en algo por el estilo. Lo importante es ¿cuál fue la parte precursora? Uno, usaron una función de activación que hacía que esto fuese no lineal. Y lo segundo fue que por primera vez hicieron un teorema que demostraba que se podía representar una familia de funciones, lo que siempre hemos hablado. En este caso, ¿cuál es la familia de funciones? Toda función que sea booleana. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hacer esto, ¿ok? Tenemos limitaciones con Python. Entonces alguien dijo, ok, voy a modificar un poquito esta definición y voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Vamos a hacer una función que si el valor del funcional es mayor que 0, es decir, fijo exactamente la decisión, le coloco 1 y si no, le coloco 0 en cualquier otro caso. Esta red tan sencilla se llama Perceptron y fue uno de los primeros modelos en inteligencia artificial que se usó bastante. ¿Ok? Entonces, aquí pongo que para simplificar los cálculos asumimos una función más 1 menos 1, tal que si es mayor que 0, colocamos 1, si en cualquier otro caso colocamos menos 1. Esta función
¿ok? Se vería algo por este estilo, no sé para qué coloqué esta gráfica gigante, pero bueno, es simplemente una función que para cualquier entrada positiva colocamos 1, para cualquier entrada negativa colocamos -1. Entonces la regla de clasificación sería simplemente aplicar la función de activación evaluado siempre en W por X más B, ¿ok? Si quisiéramos escribir esto en una, entre comillas, una red, sería tan sencillo como hacer esto, se aplica la suma, que es nuestra capa lineal, y luego aplicamos la función step, ¿ok? ¿Qué sucede? La función step, ¿okay?, escrita de esta manera, solamente la podemos reproducir utilizando la función Heaviside, o vamos a ver una manera de reproducirlo utilizando la función Heaviside de PyTorch, ¿ok? Entonces tenemos esta función que hace lo siguiente. Para diferentes valores de entrada, ¿ok?, y la posible entrada, ¿qué vamos a hacer? Si la entrada es menor que 0, le colocamos 0. Si es mayor que 0, colocamos 1. Y si es la entrada del input un 0, uno le coloca el valor por defecto que aparezca en el vector values. ¿Se ve? Entonces, por lo general, si quisiéramos reproducir la función esta que queríamos colocarle 1 y 0, basta con colocar values en 0. ¿Ok? Y tenemos ya nuestra función step. ¿Se entiende? Esto es bastante, o sea, me parece que es bastante sencillo. Si es negativo, lo colocamos en 0. Si es positivo, lo dejamos en 1. Si es igual a 0, simplemente se coloca el valor por defecto que esté aquí. ¿Se ve? Ok, entonces imagínense que yo quisiera implementar, ok, el perceptron usando esta función. Entonces sería tan sencillo como, ok, aquí tenemos ya la solución. Obviamente importamos Heaviside. A ver, el ejemplo entre comillas es tonto porque fíjense que en la función de activación ni siquiera la defino, simplemente llamo a Heaviside asociado a los valores. Entonces fíjense, uno puede colocarle, ok, como valor a los values, como valor por defecto 0.5, podemos colocarle lo que quisiéramos. Lo interesante es que sin importar, ok, que esta señora la definí yo, esta clase la definí yo, puede ser un parámetro de sequential. Es decir, ¿qué me dice esto? A pesar de que sea una definición de función tan sencilla, como esto está hecho en PyTorch, estoy generando esta clase haciendo herencia de módulo, y aquí no uso nada esotérico. Fíjense entonces que de alguna manera logro que cuando yo vaya a calcular las posibles derivadas del perceptron, esta función que tiene algo custom que no está definido, porque ojo, estoy usando una función definida en PyTorch, pero forma parte de mi clase de módulos que simplemente usa esta activación, ¿ok? Voy a lograr poder generar un módulo que va a tener asociado cómo calcular sus derivadas, cómo evaluarlo, etcétera, etcétera. De manera extra, aquí simplemente les coloqué una colección de diccionarios ordenados. No sé si han usado esto en algún momento. ¿Okay? Antes, en el curso, la tarea 0 era de Python, era hacer 120 ejercicios de... ¿se llamaba lo que uso? Me olvidó ahora. No es LeetCode, sino el otro que es bastante famoso. Bueno, cuando me acuerde les digo. Pero bueno, ya me he dado cuenta que la mayoría sabe usar Python y la primera tarea no era necesaria. Un order dict simplemente es un diccionario que esté ordenado. Entonces lo que pasamos como parámetros del arreglo queda como un orden. Los diccionarios en Python por lo general no están ordenados. Es decir, uno puede definir un diccionario que colocamos aquí A, lo que sea, B, lo que sea, y no necesariamente quedan ordenados cuando lo tenemos almacenado en una variable. Si lo quisiéramos ordenado es que cada una de las entradas mantengan el orden, tenemos que utilizar diccionarios ordenados, ¿ok? ¿Por qué es útil acá? Porque, bueno, sequential obviamente tiene que tener alguna manera de saber qué es lo primero que debe evaluar, ¿ok? Además, fíjense que aquí hay algo importante que no tenemos antes. Si yo defino sequential como lo hicimos antes, ¿ok? Fíjense que los identificadores son enteros. Yo puedo usar que sequential sea un diccionario y los identificadores sean strings. En este caso, entonces, para hacer perceptron, tenía que hacer perceptron de la capa densa usando este string y me va a regresar esta capa lineal con 5 entradas y una posible salida. ¿Ok?
¿Todo el mundo me sigue? ¿Sí? Asumo que sí. Son simplemente ejemplos para que vean cómo se van formando las redes. Aquí les estoy dando un ejemplo porque posiblemente lo vayan a usar, sobre todo en el parcial, cómo generar una capa custom que sea hecha por ustedes. ¿Ok? Entonces, cuando la cardinalidad del número de neuronas entre cada una de las capas es la misma y siempre tengo capas lineales donde defino todos los pesos, esta estructura se llama Multi-Layers Perceptron. En muchos lugares van a leer papers y dicen, imagínense que definimos un MLP. Esto me está diciendo simplemente que la estructura es una capa que tiene una entrada, como siempre, una salida, y tiene tantas redes ocultas como me diga la definición, siempre y cuando tenga el mismo número de neuronas y cada una de ellas tenga todos los pesos de manera que me genere el grafo bipartito. ¿Ok? Si quisiéramos escribir esto, entonces, en fórmula, esto es exactamente lo que hicimos en la definición cuando vimos el teorema de representación, pero aquí simplemente la diferencia es que, eh, nada, la diferencia es el número de capas ocultas y podemos representar entonces la matriz de peso. Esto, si tuviésemos nada más dos, cada una tiene su, si definimos la capa lineal como que transpuestas por A más B, ¿ok? Cada una de ellas son sus propias A's en la definición de la capa lineal, ¿ok? Entonces, bien, ¿cómo uno pudiese definir un multilayer perceptron de esta manera? Sería tan sencillo entonces como, primero, para la primera capa, ¿ok? Aquí faltan obviamente las capas de activación, pero bastaría con, por ejemplo, si quisiera reproducir esta, son tres entradas, luego dimensión de las capas y cada una de ellas son su input y su output porque son todas iguales. Y al final puedo utilizar entonces la función Heaviside. ¿Ok? Son simplemente ejemplos bastante sencillos de cómo hacer redes. Entonces, bueno, vamos a empezar. La pregunta entonces sería, ¿vamos a empezar a reproducir, entre comillas, mucho código? La respuesta es que sí. Tienen que estar siempre pendientes de que las dimensiones hagan match, al menos con las capas, las redes que estamos definiendo hasta ahora. ¿Ok? Entonces, bien, si quisieran ver las redes neuronales, está este método, perdón, este paquete, esta librería. Vamos a definir una que en teoría sea un poquito compleja, a ver si funciona bien. Y con lo que escribe acá, MLP is not defined. Ok, entonces es este. Tenemos que definir el nombre. Aquí está aquí. Ok. ¿Qué RAM estoy usando? Tengo que revisar. Ok. Van a haber muchas maneras de visualizar. La que yo uso normalmente es esta. Puede ser que hayan mejores y si son mejores me pueden avisar y más que feliz. Y esta no tiene algún problema que es... Claro, podría estar funcionando. Vamos a definirla con modelo a ver si lo hace. Si no, posiblemente es el order dict. ¿Cómo le llaman model? Ah, ya va un segundo, porque definí esto, pero no definí la salida. Eso es lo que está pasando. Ok, ahora debería funcionar.
Aquí tengo que colocar MLP. Carga. Ahorita vamos a ver cómo evaluamos. Estaba cargando. Ok, tardó muchísimo, pero al final lo hizo. Entonces, bien, la idea fundamental de el visualizador es ver cómo se construye el gráfico de secuencia dada una entrada, ver cuáles son las capas que se van generando y tener la posible salida. ¿Ok? Entonces, ver esto es un poco complicado, que terminaba normalmente la clase acá. Entonces, les agregué la clase que les dije que estábamos haciendo hoy para que esto sea un poco más ameno a la hora de verlo. Aquí simplemente, bueno, me está diciendo que la primera entrada es una matriz que tiene 4 entradas, 3 salidas. Tiene algunas partes que se llaman Accumulate Grad, que es para, son las partes que me ayudan a calcular las derivadas. Vamos a intentar entender cómo se ve todo esto, ¿ok? Entonces, la parte nueva es esta. Entonces, ¿cómo evaluamos el gradiente en PyTorch? Entonces, dado un modelo con parámetros θ, entonces aquí básicamente tomemos en cuenta una cosa. Si yo defino mi función de pérdida, que siempre se recuerda que es la suma desde igual 1 hasta n de y de i real menos la función evaluada en xy al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Ok? Recordemos que lo que cambia ahora respecto a lo que estábamos haciendo antes con regresión es que esta señora es una red neuronal. Pero sigue siendo una función que da una entrada, me va a dar una posible salida. Entonces, cuando definimos L ahora, recuerden que antes en regresión bastaba con hacer θ traspuesta por X. Asumamos que el bias está dentro del vector θ. En este caso particular, ¿okay? Recuérdense que definíamos el universo de posibles parámetros y teníamos en algunos casos las letras que usamos, creo que fueron θ1, θ2, y luego teníamos phi de 1, phi de 2 y los biases, lo que sea. Entonces aquí vamos a tener muchísimos más parámetros. Asumamos que esta familia de parámetros se llaman θ a la hora de tener el gradiente. Entonces este funcional, perdón, la función de pérdida, si yo quisiera calcular el gradiente, tengo que calcular el gradiente, tengo que calcular la derivada parcial de L respecto, por ejemplo, al peso 1, 2 que está entre la capa 1 y 3. Entonces uno tiene que colocar aquí, bueno, θ de 1, 2. Y de alguna manera tenemos que calcular cuál es la derivada parcial evaluada exactamente en ese parámetro. Evidentemente aquí recibimos entonces algún tipo de parámetro, pero lo importante que tenemos que recordar era que el gradiente es simplemente el vector. Esta definición es el vector en donde almacenamos de manera ordenada todos los parámetros de mi red. Entonces, de manera uniforme, llamamos a todos esos parámetros θ, pero tenemos que recordar que una cosa es si tengo aquí mi primera red, mi primera parte lineal, y aquí tengo otra, evidentemente, cada uno de ellos, cada uno de estos pesos, forman parte de algún punto del gradiente y hay que ver, bueno, en qué orden se almacenan. Todo está hecho en Python de esta manera que no tenemos que pensar este tipo de cosas, pero quiero que tengamos en la cabeza que estos parámetros no son de un modelo que es un θ traspuesta por X, es de nuestra red. Todos esos parámetros están almacenados en algún lado y tenemos que calcular de alguna manera el gradiente. Entonces recordemos que el gradiente era el vector que apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función de pérdida. Entonces, si queremos optimizarla y hacemos descenso del gradiente, recuerden que tenemos que movernos en la dirección opuesta. Tenemos que movernos en menos la dirección que me dice el gradiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, la idea fundamental es la siguiente. De ahora en adelante, ciertas partes de los cálculos con nuestras redes la vamos a llamar la parte de forward, la parte de loss y la parte de backward. Entonces, imagínense que tenemos un modelo tan simple como el modelo lineal, cuya entrada
¿ok? Tengo dos elementos de entrada y las salidas de dimensión 1. Entonces aquí estamos haciendo, literalmente, estamos haciendo un peso multiplicado por X más el bias. Recuerden que el 2, ¿ok? Me dice que es el número de entradas y aquí el 1 me dice la salida. Entonces, si tengo dos entradas, esto se transforma de alguna manera en W1 por X1 más W2 por X2 más el bias, ¿ok? Este es simplemente el ejemplo. Entonces, cuando yo evalúe el modelo, recuerden que tengo que tener cuál es la salida y techo evaluada en la F. Si yo llamo a esto model, ¿ok? El forward pass es simplemente evaluar mi función que quiero conseguir. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, el forward es hacer literalmente F. Le colocamos un techo porque es la mejor que tengo hasta ese momento, evaluada en la X. Entonces, dependiendo obviamente de el libro que vean, si en el libro que les dije de Simon Priest, él hace F de tita evaluada en X, pero pueden tener también F de X. Aquí le podemos poner punto y coma tita. Hay muchas maneras de escribir las cosas. Lo importante es que sepamos, que tengamos en la cabeza, uno, X es la entrada, tita son los valores que tenemos hasta el momento del mejor modelo disponible. Cuando evaluamos y tenemos las predicciones, ¿ok? Hicimos el paso hacia adelante, que se llama forward pass, ¿ok? Para actualizar la función de pérdida, en algún punto tengo que llamar a algún funcional. Aquí les coloco un funcional. Por ahora no importa tanto la fórmula. Lo importante es que en algún punto calculo la función de pérdida y en algún punto luego tengo que actualizar los pesos de mi modelo. Si se acuerdan, en el caso de regresión lineal, ¿cómo actualizábamos? Entonces, si uso tita, vamos a usar otra cosa. Vamos a usar alfa. Alfa techo en la iteración n. Vamos a borrar aquí. Era el alfa techo en la iteración n-1 menos. ¿Y qué era lo que hacíamos, muchachos? El gradiente de L. ¿Respecto a qué? Era menos T multiplicado por el, que era el paso, multiplicado por el gradiente Ok. de L. Evaluado en el anterior. El gradiente con respecto a lambda evaluado en su X. ¿Ok? Entonces, interesante es que tenemos que mentalizarnos que va a haber una zona en donde se actualicen estos gradientes y se llama backward. Es el paso hacia atrás. Entonces, vamos a tener paso hacia adelante, recálculo de los valores de la función de pérdida, paso hacia atrás. Esto lo vamos a hacer muchas veces. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos tratar de ver qué es lo que hay en el gradiente? Entonces, fíjense. Si quisiéramos saber cuál es el valor del gradiente para cada uno de los parámetros, es decir, si yo quisiera calcular, ¿ok? Por ejemplo, la derivada, ¿verdad? Ok. La derivada de L respecto a, vamos a poner alfa 2, no importa cómo se llame. Tenemos que entonces, de nuestro modelo, buscamos todos los parámetros y imprimimos punto grad. Entonces, para cada parámetro del modelo, todos esos elementos tienen asignados una variable que se llama grad, que tiene almacenado, ¿ok? ¿Cuál es el valor del gradiente para esa variable? Entonces, importante, fíjense que para yo hacer el paso, yo en ningún momento estoy usando los valores de las derivadas parciales. Él hace todo por mí. Esto es positivo y negativo. ¿Por qué es positivo? Me da flexibilidad en el sentido, yo no tengo que pensar cómo se actualiza ese gradiente o cómo se calcula. Lo negativo es que, bueno, ¿qué está pasando acá adentro? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de entender un poquito hoy. Entonces, nuestro modelo tiene parámetros. Puedo ver qué valor tienen los parámetros. Puedo ver cuál es la derivada del gradiente evaluada en esos parámetros. Esto es lo que podemos hacer hasta ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué calcula la función de pérdida? Entonces, por ejemplo, si la función de pérdida es la cuadrática, que es la que estamos usando normalmente, yo tengo en algún punto, ¿ok?, la predicción y tengo que tener almacenado un vector con los valores reales. Entonces, por ejemplo, si usáramos la capa lineal,
la función de pérdida respecto a la capa lineal que es. Entonces, tengo que transformar esto hasta que me aparezca W. Entonces, si usáramos la capa lineal, entonces esto cómo lo pudiésemos escribir. Esto lo puedo escribir como usando la definición de PyTorch. Esto sería 1 entre n de la suma de igual 1 hasta n. Aquí está, ellos colocamos acá en el material que leí, ponemos la predicción a la izquierda. Da igual porque es poco mutativo. Entonces, bueno, aquí ¿qué es? Esto es x traspuesto multiplicado por w más b menos y de i, esto al cuadrado. Como ya hasta acá tenemos la variable que uno quisiera derivar, esta definición está bien. Si por acá, si x, aquí x puede ser que sea la entrada. Si esto fuese la salida de otra capa, lo dejamos hasta acá porque esta es la variable que nos interesa. ¿Ok? Entonces, si estuviese definida de esta manera, fíjense que uno puede hacer regla de la cadena como la derivada de L respecto a W, ¿qué es? Es la derivada de L respecto a la primera variable y luego asumo que entonces y de i techo es igual a esta parte de acá y multiplico entonces por la derivada de y techo respecto a W. Entonces, para mí lo más importante de la clase de hoy es que todo el mundo entienda qué significa esto. ¿Entienden lo que estamos haciendo acá? Si yo escribo entonces, voy a poner las dos líneas para que se entienda mejor. L es ese funcional que está acá, que es 1 entre n de la suma desde igual 1 hasta n de y de i techo menos y de i. Asuman que entonces es como si estuviésemos haciendo un sistema de ecuaciones. La siguiente ecuación es y de i techo es x traspuesto por... eso no es una x nunca. Okay. X traspuesto por w más b. Imagínense que tenemos un sistema de ecuaciones que tiene dos cosas. Y aquí estoy haciendo sustitución. Yo pudiese escribir y de i techo como esta fórmula que está acá. Si yo quisiera calcular la derivada de L respecto a la W, fíjense que en esta ecuación no la tengo. Como no la tengo, escribo la derivada de L respecto a lo que tengo que contiene a W multiplicado por la derivada de esa variable respecto a W. Esto es exactamente hacer regla de la cadena escrito con esta notación. ¿Se entiende la idea? Al menos de nomenclatura. ¿Sí? ¿Esto ya lo habían hecho antes? Creo que sí. Que no. Pero bueno, esta derivada, como yo sé que W es una matriz, ¿ok? La derivada usando cálculo diferencial no importa por qué da esto. Es 2 veces multiplicado perdón, el vector y techo menos y dividido entre n multiplicado por x traspuesta, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, no? En algún lado de PyTorch está definido el paso hacia atrás, que es el que calcula las derivadas, y está simplemente colocamos esta fórmula dentro de la capa lineal. Si en algún punto mi usuario necesita calcular las derivadas de la capa lineal, yo tengo que tener disponible la salida o las predicciones, la y el vector de entrada. Eso es todo lo que debería estar almacenado. Entonces, ¿qué es importante? ¿Ok? Para todos estos módulos que tienen ya definidas todas estas operaciones que usamos todo el tiempo, es la parte que llamamos siempre autodiferenciación. Simplemente es, bueno, ya están todas las derivadas definidas. Yo no necesito, cuando yo haga backward, él va a llamar en algún punto a que se calculen las derivadas y actualiza todo. ¿Ok? Que es bastante importante. Por definición, el método, ¿ok? Reutiliza, hay algún la parte dentro de la definición, hace self.param. No puedo escribir aquí, no lo puedo creer. Self.param.grad. Es decir, para actualizar el gradiente, él hace más igual la dirección evaluada en θ de L. Es decir, ¿ok? En el siguiente step, él está reutilizando lo que tenía almacenado antes. En vez de... Es decir, esto si se fijan es exactamente lo que hicimos antes. Entonces, evidentemente acá, ¿ok? En algún punto hay que colocar el valor del step, ¿ok? Pero... bueno, esto no se hace aquí.
pero vamos a dejarlo así para no confundirlo, ¿ok? Si yo llamara backward muchas veces, él va a volver a calcular la derivada evaluada en los puntos que tiene disponibles muchas veces. Ahora bien, distinto es cuando yo quiera actualizar los valores de mi vector para poder optimizar mi funcional. Tenemos que siempre al comienzo, ¿ok? Tenemos que colocar los pesos, colocar los pesos del gradiente en 0, de tal manera que esta parte de acá no influya los valores que tenía antes. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy optimizando, estoy pasando los valores de alfa en otra parte del método que vamos a ver ahora, no es útil para nosotros reescribir los valores de los gradientes, sino que lo vamos haciendo una iteración a la vez. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué genera esto? ¿Ok? Si yo corriera vamos a ver, esto ya lo tenemos, sí, esto, a ver, no, esto no es lo que quiero algo bastante sencillo. Fíjense que, bueno, antes de borrarlo, ¿ok? Cuando vean el video, fíjense que lo que teníamos antes en modelo era estas capas que habíamos definido. Fíjense cómo me dice en todos casos cuál era si era una capa lineal, los parámetros asociados, ¿ok? Son el sesgo y el peso, y asociado a ellos tengo los valores de las derivadas. Como yo no le coloqué por defecto cuáles eran las derivadas o no he calculado, fíjense que las derivadas por ahora me dicen not. Si lo hago acá, fíjense que como yo llamo a los puntos backward que calcula los valores de las derivadas parciales, cuando yo imprima, me dice esa función que recibe dos entradas. Entonces, recuerden que esto simplemente es un vectorcito que tiene dos entradas y una sola salida. Los valores asociados por defecto son estos pesos, este es W1, W2, y luego, cuando yo la derive, el valor de la derivada con respecto al parámetro 1 me da menos 2.97 y la derivada parcial respecto al mismo parámetro evaluado en la entrada me da menos 5.9478. Obviamente estos son valores, a ver muchachos, estos son valores, como están los valores de la matriz A por defecto, están definidos por defecto, son simplemente valores de placeholder porque se inicializaron con el valor de la uniforme que vimos en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, ¿qué calcula, no? Calcula entonces el valor de la derivada usando la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, es tan sencillo como que almacena. Cuando yo llamo a backward almacena, si se da cuenta que es una capa lineal, obviamente cuando llame al método de autodiferenciación va a llamar a este método porque para la capa lineal esa es la derivada, y tenemos entonces almacenados en las variables grad, tenemos almacenados cuáles son los valores de las derivadas evaluadas en los datos que tenemos disponibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si yo hago aquí, ya yo ejecuté acá, imprimí, y fíjense que ahora hago esto. Porque espero un poco, pero la computadora está un poco lenta. Fíjense que si yo ejecuto esto, me dice lo siguiente. Primero, nos damos cuenta que estamos usando C en algún lado. ¿Ok? Que eso para la clase no es tan importante, pero sí dice bastantes cosas, ¿no? Entonces vamos a leer. Dice, tratando de ejecutar la función backward en el grafo, aquí es el grafo de computacional que se genera. Fíjense que dice que lo está haciendo una segunda vez. O está sucediendo alguna otra cosa que está sucediendo cuando libero memoria, pero la causa es esta. ¿Ok? Entonces, importante, muchachos, cada vez que llamen a backward, ¿ok? Desde el punto de vista computacional, toda la estructura que se va generando para calcular las derivadas se borra, se elimina. Entonces, para yo poder volver a calcular las derivadas, tengo que volver a generar ese grafo de nuevo. Entonces, cuando yo llamo a backward, ¿ok? Todos los componentes que me permiten calcular las derivadas parciales se eliminan. ¿Por qué creen ustedes que hacemos esto? ¿Qué ideas tienen de por qué uno quisiera eliminar esto? Cuando habíamos hablado de los avances que hubo en los años 90, ¿qué sucedía? O sea, vamos a seguir, ¿ok? Entonces, fíjense. Vamos a ver con qué es el grafo computacional. Entonces,
La idea fundamental es la siguiente. Ya hemos hablado del grafo cíclico dirigido que se crea. Entonces vamos a entender qué es lo que está pasando y luego respondemos a esta pregunta. ¿Ok? Entonces, en el forward path, que es cuando evaluamos el modelo, ¿ok? PyTorch construye dinámicamente un gráfico acíclico que registra cada operación para cada uno de los tensores. Entonces, en nuestro caso, ¿qué está sucediendo? En nuestra red que es tan sencilla, lo que sucede es que la entrada la transformamos en una salida usando el vector W y el bias. Entonces hacemos simplemente W por X más B y luego le aplicamos la función de pérdida y eso me almacena el valor de los. Entonces fíjense que de izquierda a derecha leemos de entrada a la salida y tenemos el funcional dependiendo de cuál es la función de pérdida. Entonces esto genera un grafo. Esto simplemente genera un grafo que dada la entrada llegamos hasta el final para poder saber los valores de la posible salida. Y lo que sucede es que cada uno de los nodos que se van generando en nuestro grafo, lo que son simplemente son operaciones internas que tienen los valores intermedios para poder realizar este funcional. Entonces, bueno, imagínense cómo que tuviésemos variable 1 es W1 por X1, variable 2 es W2 por X2. Y en algún momento estas cosas las reutilizamos. Eso es todo lo que está sucediendo. Evidentemente, claro, para este caso tan sencillo, lo que almacenamos son simplemente los valores de la matriz multiplicada por el vector, pero no tenemos muchas más cosas. En consecuencia, bueno, claramente pareciera que no es tan útil, pero cuando tenemos demasiados cálculos, tenemos que tener algún orden en la operación para calcular todas estas entradas de la parte del forward para poder tener cuál es la salida del modelo. Entonces, cada nodo del grafo tenemos valores intermedios que son necesarios para poder calcular el gradiente. ¿Ok? Estos pasos que son necesarios, ¿ok? Los vamos a ver el semestre que viene, si meten en el curso, cuando veamos el algoritmo de backpropagation. ¿Ok? Entonces, en la capa lineal, ¿qué son las cosas intermedias que uno puede almacenar? Uno puede almacenar, por ejemplo, la derivada de L respecto a y techo para cada una de las variables de y techo. También podemos almacenar las derivadas de y techo en base a las Ws. ¿Ok? Porque, claro, uno puede ver a y como una función que tiene como parámetros cada una de sus posibles entradas y de i, y cada una de esas y de i es aplicar luego el w por x más el sesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre, no? Si se acuerdan, cuando les dije x, el ejemplo de x más 1 al cuadrado más 3. Si uno quisiera calcular la derivada de esto, uno pudiese decir que esto en verdad es, vamos a colocar aquí g de y es igual a y cuadrado. Vamos a colocar aquí exagerado, bueno, vamos a colocarlo aquí más 3. ¿Ok? Y aquí puedo colocar, qué sé yo, f de x es igual a x más 1. Entonces, ¿cómo yo pudiese escribir una como la otra? Para yo poder obtener esto, muchachos, ¿qué debo hacer usando f y g? Por favor. Hay dos opciones, o es g de f de x o es f de g de y. ¿Cuál creen ustedes que es? La primera, Correcto, ¿no? f de x. G de f de x, ¿verdad? Si yo quiero calcular la derivada de esto, okay, la derivada de g de f de x, con la notación que usamos en la central sería la derivada evaluada en f de x por la derivada de f de x. Y aquí, bueno, ya sé que es x más 1, pero aquí tendría que poner por la derivada de x, ¿correcto? La derivada de x. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo, no? Entonces, como ya sabemos que estas son composiciones de funciones, fíjense que la derivada parcial de L respecto a fíjense que como cada uno de los pasos estoy evaluando una función, la función derivada con el parámetro de la otra y luego la función derivada con el parámetro de la otra, la regla de cadena es exactamente lo mismo que escribir los productos, ¿ok?
de las derivadas parciales de phi respecto a los parámetros de la función anterior. Entonces esto es exactamente lo mismo. ¿Se entiende la idea? Estoy multiplicando muchas derivadas parciales. La siguiente, fíjense que es para todo i. Lo mismo que escribir, ¿ok? La derivada parcial de i con lo que nosotros escribimos, ¿ok? Teníamos nosotros g y f. Vamos a decir que f es f1 y g es f2. Entonces es la derivada parcial de f2 respecto a f1 y la derivada parcial de f1 respecto a su x. Y se multiplican, ¿se ve? Simplemente, ok, perfecto. Esto es simplemente una manera de definir cada una de las capas como f de i. Son funciones y le coloco los subíndices para no tener que escribir todos los nombres de todas las funciones que podamos usar. Entonces, ¿qué sucede? Como yo sé que esto es así y puedo reutilizar el hecho de que estamos haciendo muchas composiciones de funciones, lo que pasa entonces es que cada vez que yo llamo a backward, ¿ok? Los valores intermedios los voy liberando porque no los necesito. Son valores que obviamente algunas partes puede ser que se necesiten, pero la idea fundamental es que los valores que yo voy generando, hago cada una de las derivadas parciales una a una y nada más almaceno lo que necesito. Al final, todo este grafo asociado a cómo se calculan, qué almaceno, qué no almaceno, lo borramos para liberar memoria. ¿Okay? Eso es todo lo que queremos hacer. Entonces, el diseño es intencional para que sea eficiente y evitemos, por ejemplo, que se nos desborde la RAM. También evitamos que, como calculamos uno a uno, evitamos que cuando se multiplican estos valores perdamos por problemas de representación, vayan a 0 o vayan a infinito, todo este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Cuándo van a 0? Bueno, cuando las derivadas parciales son valores que están entre 0 y 1, empiezo a multiplicar valores que son pequeños, tienden a irse a 0 cuando los multiplico mucho. Si el módulo es mayor a 1 y los empiezo a multiplicar, lógicamente es posible que haya un pequeño overflow, sobre todo cuando flipeamos el primer bit, cambia el signo y bueno, hay un problema importante de ejecución, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diseño? Evaluamos, calculamos derivadas, se libera el grafo. Esa es la idea fundamental. ¿Ok? ¿Qué pasa? Podemos tener el grafo computacional, en nuestro caso, solamente si lo creamos. Entonces, para poder llamar a las derivadas, necesito volverlo a crear. Esta evaluación, entonces, importante, no solo me da el valor de salida, sino que de manera intrínseca en el framework crea este grafo que me ayuda a poder calcular todas estas derivadas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es un pequeño paréntesis. Hay algunas redes que son las vemos el semestre que viene, que son las redes adversarias. En algunos casos, ¿ok? Casi nunca se usa el valor de la derivada respecto a las entradas. ¿Ok? En algunos casos sí se pudiesen hacer, pero muy pocas veces se calculan. Y bueno, si lo quisieran calcular, esta es la fórmula. ¿Ok? Esto lo coloqué porque es bastante importante para este tipo de redes, pero bueno, esto es del otro curso, esto lo vamos a hablar el semestre que viene. ¿Okay? Esta es una de las posibles implementaciones dentro del framework para poder tener todas las derivadas parciales. ¿Okay? Lo que cambia, fíjense que cambia aquí el doble respuesta aquí a la derecha. ¿Okay? Entonces, fíjense, si uno quisiera graficar qué está pasando, ¿okay? Porque algunas veces entendemos un poco mejor gráficamente. Fíjense lo que podemos hacer. Entonces, el bias del modelo, del punto bias, la dirección, ¿ok? Obviamente normalizada, para que la norma, el vector no me quede muy grande, lo colocamos como el parámetro punto grad dividido entre cada una de las entradas del gradiente, ¿ok? Lo divido entre su norma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo graficar la función de pérdida evaluada en θ, en sus parámetros, a lo largo de la dirección de G. Esto no sé si lo vieron en algún punto en Mate 3, que es para poder graficar curvaturas. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es intentar graficar L a lo largo de la dirección de G para algunos valores de alfa. En este caso coloqué alfa entre -1 y 1 para que veamos cómo modificando los valores de alfa
desde menos 1 y 1 vemos cuál es el valor de la función de pérdida para ciertos tita. Esto es exactamente lo que hacemos, esto que está de argumento, es exactamente lo que hacemos en descenso del gradiente, solo que lo hacemos nada más una sola vez para un alfa determinado. Aquí lo hago desde menos 1 a 1 para que vean si nos moviéramos en diferentes direcciones con diferentes magnitudes, qué es lo que sucedería con la L. Entonces, si corremos esto, evidentemente falla. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Me muevo de menos 1 a 1 y fíjense cómo el punto que estoy en el momento es cuando coloco alfa en 0. ¿Ok? Y fíjense que esto es lo que me dice, esta sería la función de pérdida. ¿Ok? Como la función de pérdida no importa, en este caso, siempre hago las cosas muy simples. Aquí una sola variable y me queda una parábola bien bonita porque la función de pérdida está elevada al cuadrado. Pero se entiende la idea de que si yo barro el gradiente, ¿ok? En algún punto para algún alfa voy a estar en el punto mínimo de esa función cuadrática. En el caso de que estoy en 0, estoy simplemente en este punto, ¿ok? Pero aquí vemos cómo, fíjense que yo de manera, entre comillas, a mano, evalúo cuál es el valor, cuál es el valor de pérdida usando el funcional, ¿ok? Y fíjense cómo acá, literalmente yo actualizo los valores de los datos dependiendo de la dirección para un cierto alfa, ¿ok? Y luego, evidentemente, regreso la transformación para que los datos no me cambien, ¿ok? Entonces esto es para un X, para un solo X, yo varío todos estos alfas para ver cómo sería la función de pérdida para cada una de las direcciones para cada una de las direcciones que puede tener el gradiente de esa función, ¿ok? Evidentemente me tiene que dar entonces una parábola. Entonces aquí ven cómo uno puede hacer las cosas a mano, entre comillas, pero obviamente es más sencillo llamar a backward y ya, ¿ok? Pero para mí es importante que se vea todo lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, bien, finalmente, el step es el último paso que vamos a hacer siempre, que es el que de verdad actualiza los valores de el gradiente que están almacenados. Entonces, es la parte en donde los valores de tita son modificados, ¿ok? Y no puedo creerlo. Okay. Los valores de tita son modificados. Entonces, vamos a leer. Entonces, param.grad contiene las derivadas parciales respecto a L. Si usamos el modelo lineal, tita puede ser instanciado como W y B, porque tengo la matriz asociada a la parte lineal y los valores del sesgo. ¿Okay? Luego de que llamamos a backward, ¿qué va a suceder? Se actualiza de alguna manera los parámetros de las derivadas parciales respecto a W y respecto a B. Entonces, lo que va a tener W grad y B grad son las derivadas parciales respecto a W y a B, vale la redundancia. Entonces, cada vez que veamos un nombre de parámetro, punto grad, en la cabeza que tenemos derivada parcial respecto a W. ¿Por qué necesitamos esto? Se preguntarán, porque ¿qué es el gradiente? Es componente a componente todas las derivadas parciales de los pesos, ¿ok? Evidentemente, muchachos, importa el orden en el sentido, obviamente cuando yo vaya a actualizar los cálculos, yo debería saber cuál es el posible orden de los parámetros, ¿ok? Si es una matriz, simplemente asumimos que está almacenado prioridad filas y luego columnas. Tengo entonces primero la entrada 00, 01, 02. Si fuesen, qué sé yo, una matriz 3x3, almacenaríamos primero asociada a W00, W01, W02 y luego W10 hasta llegar a la última, que es la W22. ¿Ok? Y luego tengo los valores de el bias para cada uno de los bias que sean necesarios. Entonces, lo interesante es que cuando yo llamo a backward, se actualizan estos valores utilizando la derivada que esté definida en la clase que estemos usando para cada una de las capas. Entonces, si tuviésemos que hacer nosotros esto, obviamente es bastante complejo, pero en nuestro caso, o sea, simplemente es llamamos a la función y listo, no tenemos que pensar absolutamente más nada. ¿Ok? De nuevo, ¿para qué sirve esto? Sirve para actualizar los valores dependiendo de las... esto tiene un error. ¿Qué hice? Llave, ¿no?
Y creo que aquí funciona. Ok. Bien. Entonces lo que hacemos entonces es, dado un step, actualizamos con el valor que teníamos antes y el nuevo, dado el gradiente. Entonces, una cosa importantísima, si hago tita, que es un vector, menos el paso multiplicado por el gradiente, yo puedo hacerlo componente a componente. Entonces, ¿qué sería entonces lo que estamos haciendo en la parte del step? Dado que tenemos el learning rate, el paso, lo que hacemos es, actualizar los datos dependiendo del valor que tenga la derivada parcial, entrada por entrada, parámetro por parámetro. Eso es todo lo que estamos haciendo. Eso es todo lo que hacemos literalmente. Entonces repetimos esto muchas veces. Entonces, bien, ¿cuál sería entonces el flujo general? Primero, limpiamos las derivadas parciales. Recuerden que las derivadas parciales se acumulan entre sí. Esto tiene una utilidad. No voy a decir cuál es por ahora porque es un poco complejo. Se preguntarán si siempre tengo que colocarlas en cero, para qué están implementadas acumulando. Y es que algunos métodos calculo muchas derivadas y luego actualizo. Calculo muchas derivadas y luego actualizo. Por ahora asumamos que lo hacemos de esta manera, que es colocamos en cero, actualizamos, colocamos en cero, actualizamos. Luego creamos el grafo. ¿Cómo lo creamos? Simplemente llamas a modelo evaluado en X, que es evaluar la red dada la entrada. Y luego tenemos que obviamente calcular, dadas las predicciones, cuál es la función de pérdida evaluada en el criterio. ¿El criterio qué puede ser? Puede ser MC, puede ser cross entropy, si están haciendo clasificación. Puede ser en vez de con el cuadrado con valor absoluto, no importa cuál es la función. Lo importante es que el criterio lo evalúas en las predicciones y los valores reales. ¿Qué haces luego? Cuando tengo ya el grafo hecho, calculamos las derivadas y actualizamos los valores. Entonces, cuando vean los códigos en PyTorch, literalmente nada más tienen para cada una de las etapas del código 5 líneas por lo general. Puede ser que tengan más, pero estas 5 tienen que estar. Tengo que poner los valores de las derivadas parciales en cero, crear el grafo, evaluar la función de pérdida, calcular las derivadas, actualizar. Entonces, ¿cómo sería entonces el flujo? Basta con decir que tenemos desde el inicio hasta el final, tengo la entrada, aplicamos la capa de forward para crear el grafo, tenemos la posible salida, evaluamos la salida en la función de pérdida, calculamos con regla de la cadena las derivadas, actualizamos los valores de nuestro tita y en el punto step modificamos todo. ¿Ok? Entonces, una cosa que es bastante importante es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que el step, siendo tan sencillo como actualizar tita usando este funcional de descenso del gradiente, lo colocan como parte de algo que llaman optimizer? Y la respuesta es, esto es de deep learning, esto no va para el parcial, pero se lo voy a dar rapidito, simplemente para que vean la idea. No siempre actualizamos usando tita menos el step por el gradiente. Hay muchas maneras de hacer esto. Una de ellas es el método del descenso del gradiente, que el método del descenso del gradiente es un caso especial del método general que se llama el descenso del gradiente estocástico o stochastic gradient descent. Hay más. Los más famosos son 4. Hace poco salió uno nuevo que al parecer es bastante bueno, que usa la gente de la empresa esta, la que está en China, SIC. Que bueno, posiblemente en algún punto hay que colocarlo acá, pero por ahora hay que esperar que salgan más cosas para poder utilizarlo. Entonces, a nivel general, importante, a nivel general, hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, las más sencillas, las que ustedes conocen, hay otras como multiplicar aquí por un valor que llamamos momentum, hay otras que normaliza de alguna manera el step, hay otras que recalcula un elemento, usa el step y luego divide entre algo. Eso hace que se normalizan ciertas cosas y sea un poco más estable el método. Entonces, luego vamos a ver en el siguiente curso, bueno, hay diferentes maneras de recalcular los valores de las derivadas parciales respecto a cuáles son los optimizadores. Esto hace que converja más rápido, converja menos rápido, sea estable, reaccione bien ante funciones de pérdida que no son generalmente smooth, sino que pueden ser que tengan saltos, muchas cosas que puedan suceder.
¿ok? Aquí les coloco un pequeño resumen de cada una de ellas si les llama la atención. Entonces, por lo general, antes de poder hacer todas estas partes, de todos estos steps, antes de hacer todo esto, debemos definir cuál es el optimizador. Eso está en torch.optim, están definidos ya los optimizadores, ¿ok? Aquí está Adam, está RMS Prop, están todos los que son los más famosos y cada uno de ellos tiene sus posibles parámetros. Luego que yo tengo el optimizador, todos ellos tienen implementado su método step. Entonces, dado el optimizador, cuando llega optimizer.step, ¿ok? Como lo que recibe como parámetro son los parámetros del modelo, dentro del optimizador se van a actualizar los parámetros de las derivadas parciales de nuestro modelo. ¿Ok? Si les llama la atención toda esta parte, aquí les coloqué dos artículos que son bastante interesantes, dos artículos, dos páginas, ¿ok? Hechas por la gente de PyTorch, pero está en C, ¿ok? Las implementaciones están, o sea, la explicación de lo que sucede está en C, ¿ok? Una es obviamente cómo se construye, lo que me parece que es lo más interesante es cómo se construye y cómo se ejecuta el grafo computacional. ¿Ok? La clase que viene terminamos toda esta parte de redes neuronales el viernes. Tengo que verificar un poco el calendario para decidir hasta dónde vamos a evaluar. Posiblemente sea hasta el viernes, pero necesito saber hasta cuándo termina el semestre, no me acuerdo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo entonces, aquí todo, por ahora nada más les he dicho cómo construir la red y cómo calcular un paso para poder actualizarlo. Vamos a ver cómo crear un código, un template base para poder tener nuestra red, optimizarla y reutilizar las salidas de alguna manera para ver si estamos aprendiendo o no, hacer las gráficas de aprendizaje, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces el viernes, ¿ok?